continuar con la serie de Reformando quiénes somos como iglesia. Vamos ahora a entrar directamente en este capítulo 7 del libro o la carta a los Corintios. El capítulo completo trata de un tema en particular. Y este tema lo he estado mencionando desde que comenzamos en los capítulos 5 y 6. Y el tema es el matrimonio. El capítulo en sí está subdividido en diferentes contextos. Y el primero, que es el que vamos a estar analizando por este domingo y los dos próximos, tienen que ver con temas como el celibato y la soltería, el sexo en el matrimonio y la abstinencia sexual en el matrimonio. Temas que muchos no les gusta tocar porque piensan que son tabús, pero si la Biblia, o sea, Dios a través de su palabra los enseña, la iglesia tiene que aprenderlos. En muchas ocasiones queremos aprender solamente acerca de ciertas cosas que dice Dios en su palabra, pero ay de mí, dijo Pablo, si no predico todo el concilio de Dios. Tenemos que enseñar todo el concilio de Dios. Y como estamos analizando esta primera carta a los Corintios, de una manera sistemática debemos de continuar de la misma manera. El texto que vamos a estar analizando se encuentra en 1 Corintios capítulo 7, versos del 1 al 7. El texto lee de la siguiente manera. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volver a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Oremos. Mi amado Señor, estamos delante de tu presencia para escucharte, Señor, escuchar tu palabra. Y que esa palabra, Señor, no regrese a ti vacía. Al contrario, que comience en nuestra manera de pensar, que analicemos bien tu palabra, que la entendamos bien, Señor, para que pase a nuestro corazón y nuestro sentir se una a nuestra manera de pensar, Padre eterno. Y luego esto, al estar en concordancia, nos lleve a actuar de la manera en que estamos supuestos, estamos llamados a actuar. Mi amado Padre, que tu pueblo completo pueda ser sensible a tu palabra y que tú recibas gloria y tu pueblo reciba los beneficios de esa gloria. Todo esto te lo pido por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, por lo general, a febrero o al mes de febrero se le llama el mes del amor y la amistad. Sé muy bien que estamos a mediados de agosto, pero deseo que nos introduzcamos al tema del matrimonio, ya que no es mi deseo, sino que de acuerdo a la manera en que estamos analizando esta primera carta a los Corintios, este es el tema que vamos a estar analizando por lo menos por los próximos 3 o 4 meses. Y como dijo alguien una vez, no nos podemos brincar, tenemos que continuar. Vamos a estar tocando el tema no solamente del matrimonio, pero también todos los subtemas relacionados con el mismo, con el fin de tratar aquellos aspectos que a la iglesia como cuerpo le competen. Sabemos que hoy el matrimonio es un concepto tergiversado de lo que originalmente Dios lo intentó o lo puso.
Como todos sabemos, vivimos en una sociedad donde se usa la palabra matrimonio con un sentido tan amplio que apunta a considerar versiones que son completamente ajenas a las Escrituras. Familia, este capítulo es uno de los capítulos que a muchos no les gusta ni siquiera leer, ya que por los temas que trata los confronta con la realidad bíblica de la voluntad de Dios concerniente al celibato, a la soltería, al noviazgo, al matrimonio, al divorcio, a la viudez y al recasamiento o volverse a casar. Lo interesante es que aquí Pablo responde a una serie de preguntas que los corintios le hicieran concerniente a dichos temas. Noten que la carta comienza diciendo: ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta. Con anterioridad habíamos aprendido que ya Pablo le había enviado una carta previa a ellos antes de esta primera carta. Y que ahora vemos, ellos le enviaron también a Pablo otra carta tocando temas que ahora Pablo trae a colación. Familia, aunque la carta, esta de 1 Corintios, no hace referencia explícita de la pregunta o las preguntas que le hiciesen los corintios a Pablo, en esa carta de la cual Pablo está haciendo referencia, pero en función a la respuesta que Pablo da, podemos saber de una manera implícita las clases de preguntas que aquella iglesia le hubieran podido haber hecho al apóstol. Preguntas que son comunes en todas las iglesias de todas las épocas, y creo firmemente que son preguntas aplicables y válidas para el día de hoy. Usted dirá, pero pastor, ¿por qué dice eso? Porque tanto en el tiempo de la iglesia en Corinto como hoy en día, estos temas como el celibato, la soltería, el noviazgo, el matrimonio, el divorcio, la viudez y el volverse a casar son temas que están ahí afuera. Son temas que se tienen que traer, hablarse, analizarse, comprenderse y aplicarse. No pueden ser ignorados. Así que en esta tarde nos ponemos el cinturón de seguridad y comenzamos con el primero de los temas, el celibato y la soltería. Familia, una de las cosas que Pablo recurrentemente menciona en este capítulo e insiste es en el celibato. Es interesante. En todo el capítulo 7 ustedes van a ver cómo Pablo recurrentemente está ahí repitiendo y repitiendo y repitiendo el tema del celibato. Y por favor, vamos a aclarar algo de buenas a primeras. El celibato no es ser soltero. ¿Está claro? Según el diccionario de la lengua española, la palabra celibato significa soltería, especialmente la de quien ha hecho un voto de castidad. ¿Vamos claros? Está soltero, pero está soltero porque ha hecho un voto de castidad. Para aquellos que no saben lo que significa la palabra castidad, castidad es la calidad o la cualidad de casto, según el mismo diccionario. Y también es la virtud de quien se abstiene de todo goce carnal. O sea, no es un asunto de que lo pensó, ya no voy a yo tener absolutamente nada que ver con la sexualidad, sino que dentro de sí no siente nada por la sexualidad. Por lo tanto, hace este voto, ya que no siente absolutamente nada, no lo llama la atención, no lo mueve. Eso es el celibato.
Desgraciadamente, para muchos a través de la historia y hoy en día, los obligan a hacer votos de celibato cuando no tienen el don de abstinencia. Si la persona no tiene ese don, lo más recomendable es no hagas votos de castidad, no hagas votos para hacer un celibato. Por otro lado, la soltería simplemente es el estado de soltero, que implica que no se ha casado, simplemente. Eso es el ser soltero. Por lo tanto, el celibato y la soltería son dos temas completamente distintos. ¿Se puede ser soltero y practicar el celibato? Sí. Pero ¿se puede ser soltero y no practicar el celibato? También. Familia, el tema del celibato ha sido motivo de rechazo por parte de ciertos sectores religiosos que por sacar textos fuera de su contexto han creado una gama de falsas doctrinas concernientes a este tema en particular. Por ejemplo, si vamos nosotros a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5, hay personas que interpretan o malinterpretan este texto, sacándolo fuera de contexto y entonces presentan otra cosa. Cuando leemos la carta, la leemos de esta manera. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno. No deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Ahora usted va a decir, bueno, ¿qué hay de malo en este texto? Familia, aquí Pablo dice que hay personas que dirán que está mal casarse. Ahora bien, ¿no es contraproducente esta expresión por parte de Pablo? Ya que él mismo, en su carta a los Corintios, le dice que no hay que casarse. Si nosotros agarramos este texto, lo sacamos fuera de su contexto, entonces nosotros estaríamos en un problema bastante serio. ¿Por qué? Porque llegaríamos a decir que Pablo era una de esas personas que se apartó de la fe verdadera, que siguió espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios y que por lo tanto tenía la conciencia muerta. Fue un mentiroso y también un hipócrita. Pero la realidad es otra. Ya que cuando indagamos en el contexto, aprendemos que Pablo en realidad le enseña o le está enseñando a Timoteo otra cosa completamente distinta. Usted va a decir, bueno, pastor, ¿hasta dónde? Aclare ya de una vez. Bueno, dejamos que la palabra de Dios nos aclare. Cuando nosotros comenzamos a leer este texto de 1 Corintios 4, versos del 1 al 5, notamos que la primera expresión en el primer verso dice, ahora bien. El ahora bien es una expresión que es para continuar hablando acerca de un tema que estuvo hablando con anterioridad. Por lo tanto, tenemos que ir al capítulo anterior y a los últimos versos de ese capítulo para entender de qué estaba hablando Pablo. Por eso vamos al capítulo 3, versos del 14 al 16. El texto dice lo siguiente: aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas de la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, familia de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, familia de Dios, iglesia, columna, fundamento, todo eso es la iglesia. Ahora bien, cuando Pablo le está enseñando eso a Timoteo,
continúa aclarándole eso y le dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es la siguiente: la iglesia, columna, familia de Dios. Pablo quiere que Timoteo entienda esta gran verdad. La gran verdad que hace que la iglesia sea iglesia. ¿Cuál es? El misterio de nuestra fe. Para entender ese misterio de nuestra fe, Pablo quiere que Timoteo esté claro en ese punto y se lo revela de la siguiente manera. Le dice, Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? El evangelio de Cristo Jesús. La verdad, el misterio de nuestra fe es el evangelio de Cristo Jesús. La iglesia como tal tiene que estar clara con respecto a dónde tiene puesta su fe. Y su fe está puesta y fomentada en el evangelio de Cristo Jesús. En pocas palabras, en lo que Cristo hizo. Y noten lo que siempre les he enseñado con respecto a Jesucristo. Dice, Cristo fue revelado en un cuerpo humano, su encarnación. Y luego dice, y vindicado por el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hizo a través de él como un ser humano. No solamente vivió una vida impecable, también murió en la cruz, fue a los infiernos y el mismo Espíritu lo resucita de los muertos y se les aparece por un tiempo a los apóstoles. Luego dice, fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Y es interesante que eso es lo que los apóstoles hicieron cuando Jesucristo les dijo que su ministerio primordial es llevar y hacer discípulos, llevar su evangelio a toda criatura y también hacer discípulos de todas las naciones. Luego dice, fue creído en todo el mundo. Fue creído por aquellos que Cristo quiso salvar. Y luego dice, y llevado al cielo en gloria. Estas grandes verdades del evangelio, Pablo quería que Timoteo las entendiera. Y cuando termina de darle estas verdades, entonces es que dice, ahora bien. Después de que le explica a Timoteo todo este concepto del evangelio, le dice entonces en el capítulo 4, verso 1, ahora bien. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, ¿por qué? Por esto, por lo que te acabo de enseñar del evangelio. Cuando leemos este pasaje, mi querida familia, entonces entendemos que la enseñanza por parte de Pablo para Timoteo no es concerniente al matrimonio, sino que es con respecto a la sana doctrina, aquella que habla de Cristo y su buena noticia de salvación a través de él. Por lo tanto, cuando él habla acerca de aquellos que van a enseñar a que no se casen, tiene que ser referencia a una falsa doctrina que está en contra de lo que Jesucristo vino a hacer aquí al mundo, o en contra del evangelio. Nada que ver con el matrimonio. Es más, en el verso 6 del mismo capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Él vuelve y recalca lo que dijo al final del capítulo 3 acerca de las buenas noticias, acerca del evangelio de Cristo Jesús y la salvación a través de Cristo. Por eso es que tenemos que entender, cada vez que leemos un texto, tenemos que leerlo en su contexto y sacar de ahí lo que Dios, a través de su palabra, nos está enseñando. ¿Cuál es el tema ahí en ese texto?
Y por eso es que hay muchos que agarran una expresión, una línea de un verso, lo sacan de ese contexto y fabrican un pretexto para todas sus herejías. Mi querida familia, Pablo anima varias veces en este capítulo, cuando regresamos al contexto de primera de Corintios, capítulo 7, a mantenerse célibe, sin casarse, y si hubiera enviudado, que se quedase así. O sea, sin volverse a casar. Ese es el anhelo de Pablo en muchas ocasiones, en todo el capítulo 7, y lo vamos a ir viendo cada vez que entremos a un verso y a otro, como Pablo recalca el mismo tema. Mi deseo es que ustedes se queden solteros, mi deseo es que no se casen, mi deseo es esto y esto y esto, porque el tema es el matrimonio en este caso. Ahora bien, a través de los años, los teólogos han llegado a 4 conclusiones con respecto a por qué Pablo deseaba que los hermanos de Corinto se quedaran sin casarse. El primero es de que los teólogos piensan que Pablo no estaba ordenando absolutamente nada, sino que estaba sugiriendo y animando a los hermanos. Por lo que dice el verso 6. O sea, él está dando una sugerencia, no un mandato que viene del Señor. Y ustedes notan que en el verso 6 dice, eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Estos teólogos simplemente dicen, bueno, Pablo lo que les estaba diciendo a los hermanos es mi sugerencia. Pero no tienen que hacerlo si no lo quieren hacer. Estos teólogos se mantienen en una zona neutral, dejando al creyente que elija. Y como muchos sabemos, cuando nosotros nos ponemos en una zona o un punto neutral y dejamos que nosotros, por nuestra manera de pensar, sentir y actuar, decidamos, la realidad es que nunca vamos a querer decidir hacer lo correcto. Siempre vamos a querer hacer lo incorrecto. Por eso es que Dios, a través de su palabra, no nos deja a nosotros una expresión a medias. Por lo tanto, esta postura teológica es rechazada por mi persona y por muchos otros. La segunda postura de otros teólogos es de que la situación particular en que la iglesia en esos tiempos se encontraba era una iglesia perseguida. Y si consideramos que Pablo está dando una palabra de ánimo basado en la condición de la iglesia, la está previniendo de tiempos difíciles que iban a venirse contra la iglesia a través de persecuciones a nivel familiar, social y político. Los miembros podrían ser presionados a apostatar de su fe por parte de los enemigos del reino, usando ya sea la tortura para con sus cónyuges y probablemente hasta con sus hijos. Esa es la postura de este otro grupo de teólogos. El problema con esta postura es de que, aunque sí es verdad la iglesia fue perseguida, el tema en discusión aquí no es la persecución. Por lo menos no es esa clase de persecución. El tema en este capítulo sigue siendo el matrimonio. Por lo tanto, aunque la manera en que ellos exponen este punto, y puede ser válido porque sabemos que a través de la historia la iglesia sí fue perseguida, no podemos olvidarnos del tema central de ese capítulo. Y el tema central de ese capítulo es el matrimonio. Por lo tanto, no se puede usar esta aclaración teológica. El tercero y cuarto postura, esos yo sí los creo y las voy a leer. En el tercer punto, estos hermanos teólogos dicen de que Pablo es consciente de que él posee el don de continencia. Es decir, la capacidad de ser célibe, de mantener el celibato, o sea, abstenerse de tener relaciones sexuales sin sentir ningún deseo por ello. ¿Por qué? Porque el verso 7 lo dice, sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo. Solteros, no estoy casado, pero igual que yo.
Pero entonces agrega, pero cada uno tiene su don específico de Dios. Unos de una clase y otros de otra. Él es claro. Él tiene, yo tengo el don de abstinencia. Yo no siento nada, ninguna atracción, ni por un hombre ni por una mujer. Absolutamente nada. Por lo tanto, yo quisiera que todos fueran igual que yo. Pero soy consciente de que no todos tienen el mismo don que poseo yo. Y el cuarto es de que Pablo es consciente que no todos poseen el don de continencia y al quedarse sin casar sería una tentación adicional para muchos de los hermanos, sobre todo en el contexto moral de la ciudad de Corinto. El verso 2 dice, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Debido a que hay tanta inmoralidad sexual, o sea, la vida aquí en esta ciudad es un caso serio. Por eso es que en estas últimas dos posturas yo estoy de acuerdo. Dios le da a cada uno un don completamente distinto. Durante el tiempo de la escuela dominical estábamos tocando ese tema. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones y talentos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Y como siempre le he dicho yo, si la persona tiene ese don de dar, no lo pongan de tesorero de la iglesia. Pongan de tesorero a uno que tiene el don de administrar. Pero si ponemos a uno que tenga el don de dar, nos va a pasar lo mismo que la iglesia en Jerusalén. En bancarrota en los primeros 3 años. ¿Verdad? Y tenemos que ser responsables de cómo administramos las finanzas de Dios, todo lo que Dios nos ha encomendado hacer. Pablo es consciente de esto. Esto último hay que entenderlo bien. Corinto era una ciudad extremadamente profana. De hecho, se había acuñado un término, el cual lo dije en otras predicaciones, y era coriantizar, o sea, vivir a la corintia. O en pocas palabras, vivir en un desenfreno moral, en la lujuria, en la borrachera, en las orgías, y la lista es larga. Hoy por hoy, nada de esto nos debe de sorprender, ya que vivimos en una sociedad que vive de la misma manera. Y en un país que se autonombra que el Dios de la Biblia es el Dios de este país. Y lejos estamos de eso. Usted puede salir por la calle y le pregunta a cualquiera, ¿se considera usted cristiano? Oh, sí, sí, sí. ¿Por qué? No saben por qué. Pero sí se consideran cristianos. ¿Se considera cristiano? Sí, 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 sí. ¿Cree usted en el aborto? No, no creo en el aborto. Pero sí me considero cristiano. Y a la hora de hablar acerca de eso, mejor me voy por allá. No quiero tocar ese tema. Pero se consideran cristianos. Tenemos que estar claros con respecto a nuestras creencias. Familia, el grado de perversión moral que existe hoy en nuestra nación no tiene límites. Las personas que están en lugares de alto cargo han permitido que legalmente, dentro de lo que los padres de esta nación jamás hubieran permitido que se llevara a cabo, se están llevando a cabo. Y si ustedes piensan que me estoy refiriendo solamente al matrimonio homosexual, están muy equivocados. Están permitiendo y pasando leyes peores que esas. Y van a seguir pasando otras que van a ponernos a nosotros a qué pensar. Y déjenme decirle una cosa, cuando yo veo todo eso, mi corazón se alegra. Y usted va a decir, pero pastor, ¿usted por qué su corazón se alegra? Porque la venida de mi Señor está cada día más cerca. Todo esto tiene que pasar. Pero nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios.
Y eso es lo que está sucediendo en este estudio que estamos aprendiendo acerca de reformando quiénes somos como iglesia, basado en la primera carta a los Corintios. La iglesia en Corintio estaba experimentando todo esto, pero la iglesia no tenía por qué irse de Corinto. Tenía que seguir viviendo a la altura en medio de ese lugar. Pero como hemos aprendido hasta ahora, el mundo había impactado a la iglesia de una manera en que muchos estaban viviendo a la Corintia. Tanto como en el tiempo de la iglesia en Corintio, como en nuestro tiempo, hay mucha tentación a nuestro alrededor. Y familia, el mismo consejo que Pablo le da a la iglesia en Corintio, se lo da a la iglesia de nuestro tiempo. Si tenemos el don, bien, pero si no, mejor cásese. En el verso 2 dice, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Ahora, que cada uno tenga su mujer y que cada mujer tenga su propio marido, debemos de entenderlo de la manera en que lo presenta Pablo. Esto no es porque, ay Dios mío, tengo que irme a la carrera a buscarme mi pareja. No, aquí lo que Pablo está hablando es con respecto a una relación monogámica y heterosexual. Porque acuérdense, en el tiempo de Corintio también se estaban practicando las relaciones entre homosexuales. Y Pablo hace la primera aclaración. Cada hombre su propia mujer y cada mujer su propio marido. Dentro de esa gama de personas que están haciendo muchas cosas, Pablo comienza con la relación heterosexual. Aclara las cosas desde el principio. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la sociedad dice, no, nosotros tenemos que experimentar lo que sentimos. Y lo que sentimos es amor. Y si yo amo a una persona, me deben dar a mí el derecho de casarme con esa persona. Si este fuera en realidad el caso, entonces sería un gran despelote acá. Porque no podemos dejarnos guiar por nuestro sentir, ya que el sentir es gobernado por nuestro corazón y la Biblia dice que el corazón del hombre es un corazón depravado. Y un corazón depravado no se puede confiar. Y por eso es que Pablo comienza con esa perspectiva de Dios con respecto al matrimonio. La perspectiva de Dios con respecto al matrimonio es un matrimonio heterosexual. Y si esa aclaración de Pablo no les gusta, nos regresamos al Génesis. Y cuando Dios creó la primera pareja, Él creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. ¿Está claro? Una relación heterosexual. Ese es el propósito y el plan de Dios. Y Pablo lo único que está haciendo es recordando a la iglesia el plan divino. Acuérdense que en el capítulo 6 él estuvo enseñando acerca del cuerpo y ahora no va a salirse de ese tema y lo vamos a encontrar más adelante. Familia, para que la inmoralidad en Corinto no salpicara y la inmoralidad hoy en día no nos salpique a nosotros como cristianos, Pablo aconseja mejor entablar una relación heterosexual. Toda otra posibilidad sobre el tema tiene el sello literalmente de inmoralidad sexual. Cualquier relación que no sea heterosexual es antibíblica. El capítulo anterior había cerrado con este tema y todo lo que implicaba. De modo que el matrimonio cristocéntrico, ahora le vamos a agregar algo más. No solamente es un matrimonio monogámico,
entre dos. No es solamente un matrimonio heterosexual, un hombre y una mujer, pero debe ser ahora un matrimonio cristocéntrico. El matrimonio cristocéntrico es la única manera o la única solución que la sociedad tiene para salvaguardar al matrimonio contra la inmoralidad sexual. Vuelvo y repito. Una relación monogámica, heterosexual y cristocéntrica es la única solución que la sociedad tiene para salvaguardar al matrimonio en contra de la inmoralidad sexual. El pecado sexual es la acción sexual practicada fuera o en contra del designio divino concerniente a la sexualidad, la cual solo se puede lograr dentro del marco de un matrimonio cristocéntrico. Este marco es el medio a través del cual Dios diseñó para que las relaciones entre dos personas de distinto sexo llegaran a satisfacerse entre sí. Familia, el acto sexual dentro de este marco no es para nada vergonzoso, sino que es un diseño divino. Vergonzoso es lo que hace el ser humano con el diseño divino, fuera del marco de un matrimonio cristocéntrico. En Hebreos capítulo 13, verso 4, la Biblia dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Noten cómo comienza este texto. Honren el matrimonio y los casados. O sea, honren el matrimonio y los casados. O sea, de esta manera ustedes van a honrar el matrimonio. Manténganse fieles el uno para con el otro. Mantenerse fieles el uno para con el otro. Aquí la fidelidad implica muchas cosas. La fidelidad no es tanto el acto, sino el pensar y el sentir también. Debemos mantenernos de esa manera para entonces honrar el matrimonio. Si no somos fieles, no estamos honrando el matrimonio. Y si no estamos honrando el matrimonio, no estamos honrando a Dios. Y entonces nos cae la segunda parte de ese texto donde dice: con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales. ¿Cuáles son las inmoralidades sexuales? La lista que hemos estado tocando, incluyendo las manipulaciones y otras cosas. Y agrega al final: y a los que cometen adulterio. Familia, vivimos en una sociedad donde tanto el hombre como la mujer desea tener diversas alternativas al matrimonio. Para serles sincero, no importa el hombre que quieran ponerle o el diseño o qué tan ingenioso se parezca, Dios lo llama pecado sexual. En 1 Corintios capítulo 6, versos del 9 al 10, nosotros aprendimos esto. Cuando Pablo en forma de pregunta dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Lo malo. Y después dice: no se engañen a sí mismos. Y entonces comienza la lista: los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, y ninguno de esos heredará el reino de Dios. Familia, concerniente al tema del matrimonio,
Y a través de los años, a mí se me han hecho muchas clases de preguntas. Y entre todas esas preguntas, escogí 3 para traerlas esta tarde a colación. La primera pregunta que yo recuerdo, y la puse en mis notas, es la siguiente. Me preguntaron en una ocasión: pastor, ¿quiere decir que si yo me caso quedo vacunado contra el pecado sexual? Esta fue una hermana. La segunda pregunta que también tengo aquí es la siguiente. Otra persona me dijo: pastor, debido a que tengo tentaciones sexuales, me tengo que casar y cuando me case se me va a ir las tentaciones sexuales que tengo. La tercera pregunta fue: pastor, ¿me debo poner en una relación amorosa con una persona creyente para así asegurarme que cuando me case mis necesidades sexuales serán satisfechas? Las 3 preguntas tienen un no rotundo. Para la primera pregunta, uno tiene tentaciones donde abre el corazón la puerta para tener dichas tentaciones. Aún estando casado, uno puede ser adicto a muchas pasiones y deseos sexuales. ¿Cuántos o cuántas parejas, incluyendo las creyentes, casados con hijos, resultaron ser atados a pornografía? Otros, y soy testigo de esto, practicaron el homosexualismo y también el lesbianismo. Y hasta sé también de un pastor de una iglesia que se hizo una cirugía de cambio de sexo. Y lo que es peor, la iglesia se lo toleró y sigue predicando. Pero ya no es el pastor, es la pastora. Y la esposa se quedó con él. Todo eso es pecado sexual. Y si ustedes quieren buscarlo, búsquenlo en Google. Escriban. Y lo que es peor de nuestra denominación. Búsquenlo en Google. Pastor que se hace cambio de sexo. O si no, pastoras de la iglesia, creo que es en Virginia o en el Distrito Central. Y ahí lo van a encontrar. Para la segunda pregunta, mi respuesta es la siguiente. El casamiento tampoco es una evasión contra la realidad de la tentación. Es más, diría yo, y hasta me atrevería a recomendar a cualquier persona que piensa entrar en el matrimonio, que antes de casarse debe de liberarse de toda opresión e inclinación en cuanto al área sexual se refiere. ¿Se recuerdan que cuando estuve predicando acerca de la práctica del pecado sexual, de que esto te ata porque le entregaste la autoridad de tu cuerpo a ese pecado? ¿Cómo tú piensas venir a contraer nupcias matrimoniales con una persona si todavía estás esclavo en otra relación o en otra situación? Si estás atado a la pornografía, cuando vengas al matrimonio, lo que vas a traer problemas dentro del matrimonio. Y si eres de las personas que se le van los ojos por otros lados, vas a traer ese problema al matrimonio. Corta con eso primero y ven al matrimonio libre, para que entonces puedas entregarle la autoridad de tu cuerpo a tu cónyuge y él le va a entregar a ti la autoridad de su cuerpo. Pero si venimos al matrimonio con ataduras externas, créame que ese matrimonio no va a perdurar. Y si perdura, va a ser un matrimonio por apariencia, no un matrimonio de verdad. Para la tercera pregunta le diría que haya tentaciones y particularmente que
uno tenga tentaciones en el área sexual no quiere decir que urgentemente uno debe de correr a casarse con un creyente. Porque el hecho de que uno se case con una persona creyente no me asegura de que esa persona va a satisfacer todos mis deseos sexuales. El cónyuge creyente no es la solución contra dichos deseos. El cónyuge creyente no es la muletita para sostenernos en la vida en santidad. Tanto él como nosotros estamos exactamente en el mismo barco. Y hasta que no crezcamos en el conocimiento de Cristo, lo que nos espera es años de sufrimiento y tortura en vez de años de felicidad. Ya que ambos nos casamos por la relación, por los motivos equivocados. Y el único que nos puede sostener en una vida en santidad es el Espíritu Santo. Y lo hará a través de la responsabilidad que pondrá en nosotros a someternos al señorío de Cristo en obediencia a sus mandatos. Eso es un matrimonio cristocéntrico, donde ambos crecen en Cristo durante el noviazgo, entendiendo que Cristo es el centro de ambos y los dos buscan obedecer a Cristo. Y al obedeciendo a Cristo, se satisfacen ambos también. En Juan 14, versos del 15 al 16, Jesús dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¿Notaron? Si amamos a Cristo y si decimos que amamos a Cristo, debemos de obedecer sus mandamientos. Y si sus mandamientos abarcan toda la Escritura, tenemos que también obedecer el capítulo 7 de 1 Corintios. Y luego entendemos que la razón por la cual nosotros vamos a lograr eso es porque el Espíritu Santo va a estar en nosotros. Y es imperativo entender esto. A los discípulos Jesucristo les dice de que el mundo no reconoce al Espíritu Santo, pero ellos sí, porque ya el Espíritu Santo está en ellos y porque ahora vive en ellos. Pero luego le dice, y después estará en ustedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en el tiempo antes del día de Pentecostés venía y se iba, pero después de Pentecostés vino y nos selló de una vez y para siempre. Y Jesucristo les está aclarando estas grandes verdades a los hermanos. Familia, Pablo también dice que hay dentro del matrimonio una responsabilidad colectiva para evitar la tentación en esta área. Me refiero a la sexualidad. Si regresamos por unos momentos a la creación del hombre, notaremos que cuando Dios hizo a Adán, lo hizo a él solo. Génesis capítulo 2, verso 18 es el texto. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Si Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, el hombre estaba solo. No había nadie más con él. Familia, si leemos el contexto, notaremos que Dios habló de darle una ayuda idónea y no de darle una compañera. ¿Notaron?
Él dice, le haré ayuda idónea para él. Pero no dije, le voy a hacer una mujer. Dijo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y la ayuda idónea que Dios le dio al hombre fue que lo mandó a trabajar. O sea que la soltería de Adán la pasó y la experimentó trabajando. Y usted va a decir, pastor, ¿y por qué usted dice eso? Bueno, la escritura me lo dice. El siguiente verso, después del 18 viene el 19. La escritura dice, entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. No Dios, el hombre. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Mira qué tarea. En otras palabras, Adán tenía que aprender dominio propio. Tenía que aprender a ejercer autoridad sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo y sobre todo lo que le rodeaba. Y eso es lo que sucede durante el tiempo de la soltería. Tenemos que aprender a tener dominio propio. Es un buen tiempo la soltería para descubrir si se tiene o no el don de continencia. Si se tiene el don de continencia, quédate solo. Pero si te pasa como le pasó a Adán, que no lo tenía, entonces espera en Dios. No lo busques, porque si lo buscas tú te vas a meter en problemas. Pero si es Dios, las cosas van a ser bien. Noten lo que dice los versos del 20 al 23, en Génesis todavía, capítulo 2. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de las costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Y como ya hemos hablado en otras ocasiones, el hombre se volvió un gran poeta. Y lógico, Eva pues... El hombre mostró que no tenía don de abstinencia. Y muchos de ustedes dicen, sí, pero Dios lo sabía. Sí, Dios lo sabía, pero Adán no lo sabía. Adán tenía que descubrirlo. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué sucede esto, esto y esto y esto? Bueno, Dios sabe por qué lo está haciendo. Pero nosotros en lo que estamos experimentando no lo sabemos. Pero créame, familia, todo está en control. Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Pero nos deja a nosotros la responsabilidad de tomar las decisiones para la gloria de Él.